Bien, sin más preámbulos por el tiempo, vamos a iniciar con el tema de esta mañana, que se titula El santuario y la limpieza de la lepra. Este tema es un tema muy especial porque tiene relación con el anterior. Realmente nuestra peor enfermedad es el pecado. Y la lepra lo que hace es ayudarnos a comprender la seriedad del mismo. La ceremonia de la limpieza de la lepra señala al futuro Mesías en sus dos fases salvíficas, su sacrificio pascual y su ministerio sumo sacerdotal. Dichos ministerios enseñan el perdón y su rehabilitación posterior por medio de la figura sencilla de dos gorrioncillos. Limpieza de la lepra. Este es el tema que trataremos hoy. Es un tema que estoy seguro que les va a servir en su vida espiritual. La lepra describe la condición del pueblo de Israel. Así fue como Isaías vio esa condición. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Solo Dios puede ver al corazón y solo Él sabe cómo estaba su pueblo y el único que puede describir su condición espiritual. Pero ¿cómo estará la condición del Israel espiritual? Para eso se necesita también la apreciación del testigo fiel, no la nuestra. Y dice así, eso es lo que piensa la iglesia actual, ¿verdad? De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. ¿Saben qué es lo peor? La lepra tenía una condición que no se sentía en las partes físicas del cuerpo porque de alguna manera llegaban a adormecerse. Los nervios se habían muerto y no había ningún sentido de dolor. Pero aquí la condición es peor porque es la condición mental, no sabes. O sea, la conciencia está totalmente dormida. Que tú eres, y miren la condición, un desventurado, miserable. Hasta ahí somos comparados con el leproso. Pero la condición es peor aún. Pobres. Y ahí viene algo que subrayé que es peor. Ciegos, o sea, no vemos nuestra condición, creemos que estamos bien, creemos que somos ricos y que de ninguna cosa tenemos necesidad. Tenemos una estima muy alta, pero no estamos considerando lo que Dios piensa. Y es más, desnudos. Por lo menos el leproso se cubría porque sabía que tenía manchas. Por lo menos Adán tenía hojas de higuera, pero esta iglesia no tiene nada para cubrir su desnudez. Es un símbolo del pecado. En este fascinante episodio veremos al maestro enseñar una importante lección para nosotros, cómo ser limpios del pecado, porque estas lecciones serán extraídas también del Nuevo Testamento. ¿Quién fue el primer leproso en Israel? ¿Alguien tiene alguna idea de quién fue el primer leproso en Israel? Tal vez se sorprendan por lo que les voy a decir. Algo pasó. Bien, fue Moisés. ¿Se acuerdan de ese episodio? Dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno y cuando lo sacó de aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo el seno, vio aquí que se había vuelto como la otra carne. Hermanos, el primer leproso en Israel fue Moisés. Cuando le dice Dios que metiera la mano en su seno era para que él pudiera ver los motivos de su corazón, los motivos de su servicio. Dios le pudo mostrar su condición espiritual a través de este sencillo ejemplo. ¿Quién fue la segunda leprosa en Israel? María. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa.
¿Y quién sería otro leproso en Israel? Giezi. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Entonces vemos que hay tres pecados bien tremendos aquí. La suficiencia propia, por la cual Dios tuvo que advertirle a Moisés que lo que él sabía, todo lo que aprendió en Egipto no era suficiente. Tuvo que mandarlo 40 años al desierto a desaprender todo eso. A veces creemos que ya sabemos todo. La verdad, no sabes, dice el testigo fiel. La segunda leprosa, María, es porque ella tenía la crítica como parte de su vida. Eso es igual que la lepra. Pero esto es lo que casi muchos tenemos sin saberlo, la codicia. La codicia también es semejante a la lepra. Disculpen, no sé qué pasó aquí, permítanme. No estoy viendo mi pantalla. Perdón, algo pasó. Bien, disculpen. Otro leproso en Israel fue Amasías. Amasías fue un rey de Israel, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernado por el pueblo. La lepra no hacía distinción de clase social. En este caso, este rey cometió un pecado de la presunción, querer hacer algo para el cual Dios no lo había asignado. Él no era sumo sacerdote para entrar al templo y ofrecer algunos servicios. Por eso fue herido de lepra y murió leproso. Por esta razón, como la lepra era directamente un castigo de Dios, se le llamó el azote de Dios. Pero ¿quién fue el mayor leproso de Israel? ¿Quién creen ustedes que fue el más leproso de todos los leprosos? Porque ni siquiera hemos hablado de él. ¿Saben quién fue? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Saben que Jesús sufrió nuestra lepra literalmente? La lepra era un proceso en el que las partes del cuerpo se caían a pedazos porque producía insensibilidad, y donde el leproso se topara ahí dejaba alguna parte, algún miembro. Pero Jesús, sus partes, sus miembros, las partes de su cuerpo le fueron arrancadas a gajos en un poco tiempo, a través de los latigazos, de los golpes, y ese hinchazón, todo lo que la lepra tenía, él lo tuvo en unos instantes, a través de las manos crueles de los hombres que lo castigaron. Pero todo eso fue por nosotros. El relato registrado en Marcos 1:40 al 44 nos va a mostrar el caso del leproso que es limpiado y su posterior proceso de reinserción a la comunidad. Marcos 1:40 dice que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Veamos la condición del leproso. La ley prescribía que todo leproso gritara: inmundo, inmundo, inmundo. No podía caminar libremente por una calle, tenía que ir gritando, era parte de la ley, pero su voz era lastimera y ya su garganta estaba casi atrofiada, una voz ronca que apenas entendía, pero tenía que gritar de todas maneras, porque su condición tenían que saberlo todos. Tenía tapas, al principio era una mancha blanquecina, después llaga, después ataca los nervios y se pierde sensibilidad. Hay lesiones severas. Cuando llegaba a la lengua, se pudre la lengua y se cae. Y finalmente viene la muerte por inanición. O sea, al final no moría tanto por la lepra en sí, sino porque ya no podía comer. Era terrible, pero eso no era nada. La parte social era la más denigrante. Era declarado muerto. La lepra no era una enfermedad común. No se sanaba. Se limpiaba. Porque era una condición que señalaba una condición espiritual. Y esa lepra era simplemente algo que Dios permitía, que Él directamente sancionaba. Y Jesús, dice el versículo 41, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero ¿saben qué pasó? Al tocarlo se contaminó. Nadie podía tocar a un leproso, pero Jesús vino precisamente a eso, a tocar, a quitar el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita, lo quitó con sus propias manos. El hombre quedó limpio al instante, porque saben, el perdón es instantáneo, porque la lepra, la limpieza de la lepra en su primera fase simboliza el perdón. Si usted le pide perdón a Dios en este instante, Él lo perdona. ¿Cuánto tiempo puede durar una oración así? Es la oración más rápida que el cielo contesta. Señor, perdóname. Ya el Señor le ha perdonado en el momento que usted está expresando, porque Él lee antes el corazón. El hombre quedó limpio al instante, pero Jesús quedó contaminado. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Qué testimonio tenía que darle a ellos? Sí, un testimonio muy claro que lo veremos a continuación. El mensaje para ellos era claro, solo el Mesías podía quitar la lepra, jamás nadie había sido sanado. Pero si el leproso llegaba al sacerdote, le estaba diciendo, el Mesías vino. Pero algo más que aprenderemos en estos dos versículos es que después del perdón sigue el ministerio sacerdotal de Jesús. Por eso le dijo, muéstrate al sacerdote. Después que somos perdonados, Jesús sube al cielo después de su muerte, porque esa es la que nos da el perdón, su sangre expiatoria. Él sube para continuar su ministerio sumo sacerdotal. Era esencial que una vez limpio fuera primero al sacerdote. Había una obra que hacer aún. Quitar la lepra no era suficiente. Ser perdonado no es suficiente. Yo amo la cruz. Sé que la cruz es una obra perfecta de Dios. Es la que nos quita el pecado. Pero Dios quiere darnos más que solamente el perdón. Hay algo más. Dios no solo quita el pecado, quiere darte algo más. ¿Qué más? El leproso tenía que ser reincorporado a la sociedad y restablecer sus derechos y reaprender a convivir con su familia. Era un tipo de la obra sumo sacerdotal de Jesús, quien nos capacitará para vivir en santidad después del perdón. Si él llegaba como pecador a presentar su ofrenda, pero el propósito de Dios es que después de ser pecadores nosotros pasemos al otro lado, a un ministerio sacerdotal, porque somos nación santa, pueblo elegido por Dios, sacerdocio real. Hermanos, el pecador tiene que pasar al otro lado, porque así como él fue perdonado, él está capacitado para ayudar a otros. El procedimiento. Aquí vamos a extraer las lecciones más lindas que tiene el Antiguo Testamento. Ya estaba todo escrito ahí, pero a veces hay que excavar profundo para encontrar el oro de la verdad. En realidad, el sacerdote no sabía qué hacer. Nadie había sido limpiado de la lepra, excepto a los que Dios limpió. Como a Moisés, por ejemplo, a María y Naamán. Fue a desempolvar ese olvidado capítulo de Moisés, que tenía las instrucciones respecto a la limpieza de la lepra cuando alguien fuera limpiado. El procedimiento de limpieza no se queda en el perdón del pecado. El pecador necesita entrenamiento para vivir en la sociedad de ángeles sin pecado y en una patria celestial. Levíticos 13, que es el capítulo y 14 que nos enseñan ese manual que los sacerdotes nunca habían visto. Habló a Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos. Era necesario entonces, según la ley levítica, que el leproso fuera al sacerdote. Pero hay una historia que relata que de 10 leprosos que fueron, después de su limpieza, uno regresó a dar gracias. Y me imagino que
Nadie fue al sacerdote. Muchas veces pensamos que el perdón es suficiente. Ya no queremos saber más. Creemos que si hacemos cualquier otra cosa ya es legalismo. No, hermanos. No podemos añadir nada, nada a lo que Dios hizo en la cruz. Pero Dios sí. Y lo que Él añade es lo que cuenta. Y el sacerdote mirará la llaga de la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Es la peor tragedia que puede pasar. Pero a la vez es la mejor noticia cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Reconocemos nuestra condición y podemos buscar ayuda. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Ahí viene la segunda etapa. El ministerio de Jesús tiene dos etapas. La que hizo en la tierra. Y ahora esta representa la segunda, lo que está haciendo en el cielo. El mundo no sabe, el mundo no conoce todo el trabajo de Dios por él. Piensa que el perdón suficiente, una vez salvo, ellos se refieren a una vez perdonado o aceptado a Cristo, siempre salvo. Eso no es así. Dios tiene más que dar. Dice el versículo 3, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, entonces todo cambió, ¿verdad? El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Miren qué simbolismo tan sencillo. Pero aquí aprenderemos cómo ser limpio de la lepra del pecado. El sabio Salomón, por eso era sabio, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Cuando le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da. Nos la da abundantemente. Entonces hubo una alta demanda de gorriones, porque eran grupos completos de leprosos que eran sanados. Y como era alta demanda, entonces el precio bajó. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pero los leprosos seguían viniendo en grupos. Entonces se puso una oferta especial. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Levíticos 14:5 sigue relatando, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Aquí está el símbolo de la muerte de Cristo en esta avecilla. Y saben, el mismo sacerdote tenía que matarlo. Él tenía que estrujar su cabeza, hacer que muriera, ahogarlo, y luego ponía eso en ese trasto de barro. Así fue que nosotros, con nuestras propias manos, con nuestro pecado, matamos al Hijo de Dios. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre aguas corrientes. Entonces ahí es donde vemos a 2 avecillas que simbolizan el ministerio de Cristo. Simbolizan las 2 naturalezas de Cristo. Esa avecilla viva tenía que ser bautizada
en esa sangre. Ese fue el bautismo real de Jesús. ¿Seréis capaces de ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Le dijo a sus discípulos cuando esperaban obtener los mejores lugares. Él tuvo un bautismo en agua. Sí, fue el primero, pero el segundo fue en sangre. Levíticos 14:7 dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vecía viva en el campo. Esa vecía viva que se suelta en el campo representa la otra naturaleza de Jesús, la que resucita. Porque Jesús, recordemos, es Dios. Él tiene potestad de tomar su vida, de darla y volverla a tomar. Pero hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Creo que ya vimos la parte esencial, pero ahora viene algo interesante. Lo que sigue, lo que ahora vamos a descubrir que estaba en este maravilloso libro del Antiguo Testamento. Dice así que y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de la tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y al octavo día, 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite. Ahora vemos que la sangre no es suficiente. Ahora se requiere aceite amasado. Se requiere amasado con harina. Y esta ofrenda especial requería de 1 log de aceite, una cantidad grande de aceite. Y tomará el sacerdote perdón, hay algo aquí que no me deja ver lo que quiero mostrar. Bien, perdón. Levíticos 14 dice, tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en su lugar como se degüella el sacrificio por el pecado. ¿Y en dónde se hace todo esto? En el lugar del santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces vemos que la sangre tenía que ser puesta sobre el lóbulo de la oreja, tenía que ser puesta sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Por qué razón se hacía de esta manera? Porque de en adelante el leproso iba a ser capacitado para dedicar su vida totalmente a escuchar la palabra de Dios. Ahora todo lo que iba a hacer era a través de una vida perdonada, considerándose a sí mismo incapaz de hacerlo, agradecido por el perdón que Dios le dio. ¿Y ahora qué iba a hacer? Después de ser perdonado, él tenía que saber de que su único propósito en la vida, ahora que él había obtenido el perdón, era buscar a otros para traerlos a los pies de Jesús. Y así como él sanó de la lepra, decirles que la lepra podía ser sanada por aquel que puede hacerlo todo. Perdonen, tengo algunos problemitas porque no puedo quitar algo que me está estorbando aquí. No me deja. Bien.
Disculpen, si alguien me ayuda a leer, no puedo leer esta parte porque me estorba eh, una, la hilera que tengo del lado derecho, no sé cómo quitarla. Con gusto, hermano. Es Levítico 14:15. Ujú. Asimismo, el sacerdote tomará del lobo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Bien, entonces vemos que la sangre no era suficiente. Ahora viene el aceite. Y el aceite representa la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús se fue y dijo, es necesario que me vaya. Porque él tenía que enviar a su representante, tenía que enviar al Espíritu Santo para continuar la obra, para que los méritos de la cruz que había logrado los pudiera presentar en el cielo. Y luego a través del Espíritu Santo hacernos llegar la bendición que él estaba consiguiendo para nosotros al interceder por nosotros ante el Padre. Y lo que quedare del aceite, o sea, después de esa primera parte, que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre por el sacrificio. Entonces vemos que se necesita en el ministerio que vamos a ejercer para Dios del Espíritu Santo. No solamente basta con ser perdonado, necesitamos tener la plenitud del Espíritu. No podemos conformarnos con menos. Es triste que aún todavía estamos orando, Señor, danos una porción de tu Espíritu o danos una doble porción. Hermanos, no es pastel. Él no da el Espíritu por porciones. Él lo da sin medida. Él quiere darse a sí mismo. Está bien que esta oración la dijera alguien en el pasado porque el Espíritu Santo no había venido, pero ahora está aquí. Y lo que quedare del aceite, o sea, aún después de que hemos sido llenos de esa virtud de tener al Espíritu en nuestras vidas, Dios no se queda allí. Lo que queda del aceite, porque pidió un log, ¿se acuerdan? Una cantidad muy grande que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Hermanos, imagínense este hombre recibía todavía una porción extra de ese aceite. Y aquí vamos a ver en símbolos lo que eso significa. Vemos que las dos avecillas tienen un significado especial. Una representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Representa a ese altar del sacrificio donde él murió. La otra representa a esa fuente de agua donde esta avecilla fue bautizada y luego resucita. Y vemos ahora cómo también representa nuestra obra del perdón, que no solamente basta ser perdonados, tenemos que vivir en ese perdón todos los días para poder alcanzar a otros. Pero también representa la obra de Jesús, la obra que él hace de resucitar, de vivificar también nuestras vidas a través de su propia vida. Pero hay algo más. Dios no quiere solamente eso. Él quiere derramar una porción extra para nuestra vida. Él quiere que nuestra vida tenga la plenitud de Él. Y por eso es que después de esto sucede el Pentecostés. Jesús entra allá en el ministerio sumo sacerdotal. Él entra a ese lugar del lugar santo y también entra de una vez el día que él inicia su ministerio en la ceremonia inicial de inauguración del templo al lugar santísimo. Luego que bendice esos dos departamentos y luego que él termina esa ceremonia inaugural, derrama el Espíritu Santo. Y es lo que aquí en la tierra se vio como esas gotas que caen. Su ungimiento eran esas gotas que le fueron puestas sobre él, ese aceite derramado. Y esas gotas se vieron aquí como lenguas de fuego. Hermanos, Dios está dispuesto a darlo todo, a darse a sí mismo y sigue dándose a sí mismo. Por esa razón debemos ser cuidadosos de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando se escribió esto, estaba hablando del Antiguo Testamento. No sé por qué el mundo de ahora lo ha hecho a un lado.
No pone atención a lo que Jesús dijo cuando Pablo también escribió que toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando él dijo que toda escritura era inspirada por Dios, no existía el Nuevo Testamento. Y es útil para instruir, redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Juan 5:45 nos hace una advertencia. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es que toda la Biblia apunta a Jesús. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Tenemos que estudiar más. Tenemos que tener una comunión diaria con Jesús, todos los días. Ese es nuestro alimento principal. Tenemos que ir allí para encontrar la verdadera vida. Dios quiere tener en nosotros su propia vida. Quiere darse a sí mismo para que podamos ser más que vencedores en esta lucha contra el pecado. Dios ya nos dio las instrucciones correctas para seguir, para no desfallecer. Sigamos en este camino. Todo está claro y Dios ha trazado ese plan para que podamos tener confianza en Él. Él nos sostendrá mientras caminamos. Les quiero extender una cordial invitación para el tema de mañana. Ahora que pudieron ver que estas ceremonias en el santuario no eran cosa muerta, no es algo que quedó en el pasado. Vamos a explorar que las fiestas del santuario realmente son lo que son. Son fiestas, son para que nos gocemos, son para que descubramos los caminos de Dios. Que Dios les bendiga.